hay una arteria importante que nace, la derecha nace del tronco arterial principal. Viene el tronco ahí, y se va a circular de derecha. Pero acá no se está viendo nada. ¿Quién va a ver ahora? Sí, ahora sí. Entonces, a nivel de la articulación, tengo clavicular derecha, el tronco arterial principal, que es el rama del arco de la aorta. Ya la subclavia desarrolla como del lado derecho. Mientras que la subclavia del lado izquierdo, como ustedes ven ahí, nace del arco de la aorta. Por lo tanto, la izquierda va a ser más larga, un poco más larga que la derecha. Aquí viene la derecha. Como ella pasa entre los músculos escalenos, hay tres porciones que se dicen de ella: la preescalénica, la interescalénica y la posescalénica. A ustedes aquí les interesaría, digamos, la preescalénica, porque la preescalénica da la vertebral y este tronco se llama tiro cervical. Tiro porque da la tiroidea inferior, que llega a la glándula tiroides. Cervical porque da dos cervicales, o sea, la cervical transversa, que es esta, y la cervical ascendente, que es esta. Esta ascendente irriga músculos profundos del cuello, o sea, que les interesaría también para ver si cuello. Ya esta va a irrigar músculos que están en el miembro superior, que no les interesa a ustedes, pero esa y esa sí les interesa a ustedes. Al igual que esta arteria, que nace la porción preescalénica, que es la arteria vertebral, la importante arteria vertebral, que es una arteria que fíjense que pasa por los orificios transversales de las vértebras cervicales a partir de la celda hacia arriba. Y entonces cuando ella sobrepasa el atlas, que es la primera vértebra cervical, se curva y penetra en la cavidad craneal por el agujero magno. Que ya eso también lo han visto ustedes en base al cráneo. Y ya entonces aquí la ven las dos cortadas, están cortadas ahí, las dos vertebrales se unen y forman la arteria basilar. Entonces las vertebrales dan las espinales, anterior y posterior. Aquí se ve el anterior. Fíjense que la espinal anterior prácticamente no tiene un trayecto. Enseguida que nace de la vertebral se unen las dos espinales anteriores, forman una sola que va a irrigar la médula espinal, junto con las espinales posteriores que no se unen y que van independientes por la parte posterior de la médula espinal. Pero en conjunto lo que tienen que saber es que irrigan la médula espinal, las espinales, como su nombre lo indica, anterior y posterior. Aunque la anterior es una y llega más que las posteriores, que son dos. Pero eso no es motivo para ustedes, sino ya las estructuras que están en cabeza. Bueno, aunque el conducto vertebral está en parte del cuello también. Está en médula espinal del cuello. Miren la arteria vertebral aquí, las dos se unen, forman la basilar da a las cerebrales posteriores, que forman parte de lo que es el círculo arterial del cerebro o polígono de Willis. Estas son ramas de la carótida interna, que la vi en una clase de pasada. Entonces se completa el círculo arterial del cerebro o polígono de Willis con estas cerebrales posteriores. Porque estas son ramas de la carótida interna. Las vertebrales, como pasan por los orificios transversales y se curvan aquí, cuando una persona tiene esclerosis, que es una persona mayor ya que tenga placa de ateroma, cuando está manejando, por ejemplo, y mira la cabeza para atrás, para mirar para atrás, no mira por el retrovisor, sino sobre la cabeza, puede sufrir un mareo, o la arteria se va a disminuir la luz por ese movimiento que hizo el cuello. Por la arteriosclerosis que tiene, va a causar el mareo y puede causar el accidente. Eso es causa de algunos accidentes que ocurren. Esta no la tienen que saber, en la torácica interna, derrama en la porción preescalénica también, pero ya una arteria que irriga toda.
Ahí están varias imágenes de torácica interna, no las tienen que saber, ni de esto tampoco, porque esto la da la aorta o la torácica interna. Entonces en su estudio tienen que delimitar que es una arteria que irriga cuello y que no irriga cuello. Cuello y cabeza es lo de ustedes. Lo otro es de otra, de asignatura de anatomía y medicina, por ejemplo. Aquí tiene una vista posterior, donde tienen, como es vista posterior, está el tronco anterior cefálico, que está a la derecha, dando la subclavia en la carótida común derecha. ¿A ustedes en práctico le están poniendo láminas? Sí. Para identificar. Sí. Esa es la tiroidea inferior, vista por detrás. Esa es una arteria que no se lesiona cuando se hace una traqueotomía, porque va por detrás. La tráquea aquí por delante, se hace la traqueotomía. No se lesiona porque ella va por detrás de la tiroides, también por detrás del paquete vascular nervioso, que no ven. Y por eso no se lesiona. Eso es lo mismo. Carótida común, esto no lo tienen que saber porque es el miembro superior, esa es la supraescapular. Tampoco esa, porque es de dorso, y cervical transversa aquí. Aunque irriga el trapecio es del cuello. O sea, está en el dorso, pero tiene una parte en el cuello. Ya esta porción de la subclavia tiene, en esta segunda porción, ella da este tronco que se llama costo cervical. Da la intercostal suprema, que da las intercostales posteriores para el primer y segundo espacio intercostal. Eso decora, pero da la cervical, esta cervical es la cervical profunda. Y irriga músculos profundos del cuello, como los largos de la cabeza, largos del cuello. Ustedes estudiaron también como prevertebrales. Y la porción escalénica de la dorsal de la escápula, que es esta arteria que está aquí, que también va para la parte posterior del dorso, tampoco la tienen que saber. Por lo tanto, en resumen, ustedes tienen que saber que esta porción preescalénica del tronco tiro cervical, tienen que saber la tiroidea inferior y la cervical ascendente. Tienen que saber la vertebral, la arteria vertebral. Esa es la principal. Bueno, y la que vamos a decir, la cervical profunda, el tronco corto cervical. La de las 5 ramas que tiene la subclavia, en sus 3 porciones, ustedes tienen que saber 1, 2, 3. Le vamos a hablar un poquito de las venas de cabeza y cuello, de las venas principales. Se dividen en generales, superficiales y profundas. Por ejemplo, las profundas están ahí de color más claro y las que están superficialmente están de color más oscuro. Por ejemplo, aquí están los senos venosos de la madre. Aquí está la vena yugular interna, es una vena profunda. Entonces aquí está, por ejemplo, la yugular anterior, la yugular externa, que son venas superficiales. ¿Cuál es esta? La yugular. Yugular interna. La yugular son 3, anterior, externa e interna. Esa es la yugular interna que se une a la subclavia para formar la vena brachiocefálica. Esa es la facial, que es un afluente de la Yugular interna. de la yugular interna, la tiroidea superior y media también son afluentes, que lo vamos a ver en esta lámina, se ven perfectamente. La vena tiroidea superior, que recoge esta es la vena, la línea superior, que recoge la tiroides, recoge la laringe, y va entonces a la yugular interna. Esta es la vena tiroidea media, y fíjense que la inferior, la glándula tiroides no drena en la yugular interna, sino drena en la brachiocefálica. Esas son las venas brachiocefálicas, formando la vena cava superior. Aquí en esta
esta lámina tiene un afluente importante de la yugular interna, que es la vena facial, que se inicia aquí, en la parte medial de la órbita, o lateral de la cavidad nasal, por una vena que se llama angular, y va descendiendo, acompañando la arteria homónima, recibe la labial superior, recibe la labial inferior, recibe la submentroniana. Aquí recibo algunas venas también de lo que es el plexo maxilar. Y entonces aquí recibe la vena retromandibular. La diferencia es que aquí se forma un tronco común, donde desembocan varias venas, ahí desemboca la lingual, la facial, la tiroidea superior en ocasiones. Entonces a ese tronco común le llaman tronco tirolinguofacial. Tiro de tiroides, de tiroidea superior, lingo de lingual y facial de vena facial. Entonces, por lo tanto, recibe de esos lugares de donde la arteria irriga, igual la vena homónima va a drenar. Entonces, esta ustedes ven aquí, que es la retromandibular, ya la vimos en la parótida, es una vena que atraviesa la parótida, y se forma por el plexo maxilar y la vena temporal superficial, que es esta de aquí. Ya la vena va en este sentido, la arteria va en este sentido, como ya la estudiamos ya. Entonces la vena recoge del mismo lugar donde la arteria del mismo nombre va a irrigar. La vena retromandibular tiene dos ramos, un ramo anterior, que es ese de ahí, y un ramo posterior, que es ese de ahí. Fíjense que el ramo posterior se está uniendo con la auricular posterior para formar una vena superficial que se llama yugular externa. Es la vena que se pone dilatada cuando algunas personas están discutiendo y eso. Porque es una vena superficial y se ve a flor de piel. Aquí ven las dos tiroideas que vimos ahorita, la superior y la media, que desembocan en la yugular interna. Aquí ven otra vena que desemboca en la yugular interna, que es la occipital, la vena occipital. La yugular interna es el paso más importante de cabeza y cuello, se inicia a nivel del orificio yugular como continuación del seno sigmoideo. Al seno sigmoideo va a drenar toda la sangre que hay en la cavidad, o toda la sangre no, la mayoría de la sangre que se recoge de la cavidad craneal va a ir al seno sigmoideo. Y de ahí entonces a la yugular interna. Esta otra vena que desemboca en la yugular, que es la vena lingual. En arteria vimos que esta es la arteria lingual, bueno, la vena lingual, aquí tiene dos venas, la lingual profunda y la sublingual, que se unen y forman la vena lingual, que puede ser doble como ven aquí, y entonces esa desemboca en este tronco, que es tirolinguofacial. Esa es otra vena que desemboca en la yugular interna, recogiendo la sangre venosa de la lengua y de la glándula submandibular. Incluso esas venas, ese inicio de esas venas, se utilizan para poner medicamentos debajo de la lengua, para que hagan acción en el corazón, porque se absorben rápidamente. En la mucosa de la cara inferior de la lengua es muy delgada y las venas están a flor de piel, a flor de la mucosa ahí. Y entonces se le da medicamento por debajo de la lengua y entonces se absorbe por esa vía y va a actuar en el corazón, por ejemplo. Y esa es para ver la retromandibular, que ya la vimos. Acuérdense que la retromandibular es una arteria que atraviesa la carótida, se relaciona con el nervio facial y con la carótida externa, la arteria carótida externa, que también son estructuras que están dentro de la parótida. No sé si ustedes saben que la bóveda craneal tiene dos láminas óseas y en el medio tiene un tejido esponjoso. Es una característica de huesos planos. Y entonces dentro de ese tejido esponjoso están esas venas que ustedes ven ahí. Entonces como el tejido esponjoso se llama diploide, a
las venas esas se llaman diploicas. Esas venas comunican circulación exterior con circulación interior. O sea, que si un germen pasara por una vena emisaria, venas emisarias son venas que atraviesan por orificios que están, no sé si ustedes lo vieron, en el práctico. No sé si vieron el orificio parical, el orificio occipital, el orificio penoidal, el orificio mascoideo, que son orificios que están en el hueso y que son venas que atraviesan de ese hueso y comunican la circulación exterior con la circulación interior. Y eso hace que un germen pueda pasar de fuera a adentro y dar, por ejemplo, una meningoencefalitis o una meningitis en el paciente. Pero esas venas se llaman diploicas, no existen arterias diploicas, ahí son venas nada más, hay venas diploicas. Entonces, ya entrando en lo que es las venas cerebrales, de forma general se dividen superficiales y profundas. ¿Cuál usted está viendo ahí? Superficial. Las superficiales. Entonces, estas son venas superficiales. De forma general, las venas cerebrales, sean profundas o superficiales, van al final, la sangre que recogen ellos, esa vena, va a ir entonces al seno venoso. Y de los senos venosos al seno sigmoideo. Y del seno sigmoideo a la yugular interna. Entonces, esa es la vía de drenaje venoso de las estructuras que están dentro de la cavidad craneal. O sea, donde quiera que esté, si está en el bulbo del ojo, va por la oftálmica, por la vena oftálmica al seno cavernoso. Y el seno cavernoso va al seno sigmoideo. Por ejemplo, por el petroso inferior. Pero van al final al seno sigmoideo. La mayor parte de la sangre, más del 90% de la sangre venosa es recogida por la yugular interna a través del seno sigmoideo. Entonces aquí hay tres grupos, un grupo superior, un grupo medio y un grupo inferior que drenan al seno venoso lobulamario. Por ejemplo, el grupo superior drena al seno sagittal superior, que es ese seno que está ahí. ¿Ustedes saben qué es seno venoso lobulamario? ¿Saben qué es eso? Cuando le explicaron los surcos que hay en la base del cráneo, no le explicaron qué es un seno venoso lobulamario. Bueno, esos surcos que usted estudió en la base del cráneo, surco de los senos transversos, surco de los senos sigmoideos, surco del seno petroso inferior, Sí. del petroso Sí. superior, surco Sí, del sí. seno cavernoso, tiene que haber explicado qué es un seno. Sí. Bien. Los senos venosos están formados por las paredes, por la de la madre, pero dentro llevan sangre venosa y no tienen válvulas. O sea que la sangre puede ir en un sentido u otro, depende de cómo esté la situación ahí. Entonces este seno es muy importante, el sagittal superior, porque además de recoger la parte superior de la zona del cerebro, sea lateral o medial, fíjense que esas venas van desembocando ahí. Además de eso, las granulaciones aracnoideas, que son las que reabsorben el líquido cefalorraquídeo, ese líquido va a ir entonces a ese seno, al seno sagittal superior, porque las granulaciones se sitúan ahí, cercanas a ese seno. Entonces, reabsorbe el líquido, las granulaciones, pero inmediatamente pasa al seno sagittal superior. Y esa es otra importancia que tiene el seno sagittal superior. Que aparte de eso, es el más largo. No hay seno más largo que ese. El seno va desde adelante hasta atrás, hasta la protuberancia occipital interna que ustedes estudiaron, que ahí está el confluente de los senos, que lo vamos a ver dentro de un rato. Miren ahí, en un esquema, seno sagittal superior, terminando el confluente de los senos, o prensa de aerófilo, que está a nivel de la protuberancia occipital interna. Entonces aquí vemos algunas de las venas profundas. De conocimiento general debe saber que está la cerebral interna, que es esta de aquí, y esta es la basal, o de Rosenthal. Esas dos, que son pares, se unen 4 venas y forman esta, que es una sola vena, que es la vena de Galeno, o vena cerebral magna. Miren
que se une al seno sagittal inferior, que es ese de ahí, para desembocar en el recto, en el seno recto, que termina donde el seno recto, en el confluente de los senos. O sea, usted pone un glóbulo rojo aquí y ¿a dónde va? Ahí. Y después de ahí el seno transverso y el seno sigmoideo. Lo pone aquí, el glóbulo rojo, ¿a dónde va? Ahí. El confluente de los senos. Después sigue el seno transverso y después el seno sigmoideo, que lo verán en otro ángulo. Tiene una vista superior, pero un corte transversal. Tengo gripe, así que perdonen si todo suave. Esta es la cerebral interna y esta es la basal con el Rosenthal. Se unen ahí y forman la vena de Galeno o vena cerebral magna, que es una sola. Y de ahí el seno recto. Esto que está cortado aquí es el sagittal inferior que vieron ahí. Eso está cortado ahí y vino ahí cortado. Y a esto es el seno recto. Y la última, la penúltima diapositiva, o slide, es para que vean cómo se forma la basal de Rosenthal, o de Rosenthal. Se forma por la cerebral media profunda y la cerebral anterior. Entonces, esa basal de cada lado, las dos se unen y van a terminar en la vena de Galeno, que es esa de ahí. O sea, en resumen, la vena de Galeno recoge el territorio profundo a través de las cerebrales internas y a través de la vena basal. Esa otra vía para otra imagen, porque lo pueden ver ahí. Ustedes saben que es hemorragia epidural, ¿cómo se produce? Hemorragia epidural. Luego el trauma. Ajá, pero ese, ¿cuál es lo que se menciona? La ¿Qué dura. estructura se menciona para ver la hemorragia epidural? Eso no ¿Hay espacio dura epidural mano. dentro de la cabeza? Claro. No hay. No hay espacio epidural dentro de la cabeza. En el conducto vertebral hay espacio epidural, pero dentro de la cavidad craneal no hay espacio epidural. La una madre está unida a un hueso. No hay espacio epidural. Entonces, ¿cómo se forma el espacio epidural? Hay una arteria y vena, que es la meningia media, que va en surcos que tiene hueso por la parte interna, cubierto por la dura madre, ¿no? Entonces se rompe por un trauma, se rompe la arteria o la vena y sale la sangre y desplaza la dura madre. Y eso se llama entonces hematoma epidural, porque esa sangre va a ocupar el espacio epidural, que no hay, pero el espacio epidural es entre la dura madre y el hueso. Esa es una de los hematomas epidural que puede llevar a la muerte del paciente. Aquí, estas venas que ustedes ven aquí, atravesar la aracnoide y desembocar en el seno sagittal superior, se llaman venas fuente. Y la lesión de esa vena da una hemorragia subdural. ¿Qué quiere decir subdural? Por debajo de la dura mano. Entre la dura madre y la aracnoide. Fíjense que la otra es epidural, pero esta es subdural. Y la tercera hemorragia que deben saber, porque ocurre en la cabeza, es la hemorragia subaracnoidea, que es cuando se rompe un aneurisma que hay en una de las arterias del polígono de Willis. Se rompe, como el polígono está en el espacio subaracnoideo, cuando se rompe el aneurisma, la sangre va al espacio subaracnoideo. Usted hace una punción lumbar y se obtiene sangre en el líquido cefalorraquídeo. Y el paciente tiene un dolor de cabeza intensísimo, muy intenso, y rigidez de nuca. Esos son dos signos clásicos de una hemorragia subaracnoidea. ¿Está bien? Esas tres hemorragias deben conocer. Hay otra que es la intraparenquimatosa, que es cuando se rompe algún vaso que está internamente. Por ejemplo, la lentícula estriada, la cerebral media, se rompe. Entonces, como esa sangre está en el tejido cerebral, que es muy blando,
se puede extender rápidamente y causar la muerte en el paciente. La de la hemorragia supraranoidea, lo que lo provoca generalmente es un aumento de presión súbito que tiene el paciente por un esfuerzo, por ejemplo, cuando está en el baño, en la acción de defecar. Se puede producir que aumente mucho la presión y se rompa uno de los aneurismas de eso y provoca la hemorragia supraranoidea. Estos son los senos venosos impares que están en la línea media, son sagital superior, sagital inferior, recto y occipital. Fíjense que tres de ellos, esos son cuatro, tres de ellos desembocan en el confluente de qué? De los senos. Y el otro desemboca en el seno recto, que a su vez el seno recto desemboca en el confluente de los senos. Esos son los senos venosos impares, cuatro: sagital superior, sagital inferior, recto y occipital. Y aquí ven algunos de los pares, como el transverso, el sigmoideo, los dos petrosos, superior e inferior, que se ven mejor en esta imagen. Por ejemplo, estos son los cavernosos, este es el esfenoparietal, esto es una vena que se llama vena oftálmica, que trae la sangre del ojo y los anexos del ojo, y la lleva al seno cavernoso. Estos son los petrosos, superior e inferior, superior e inferior. Y por último, otros senos pares son el transverso y el sigmoideo. Fíjense que el sigmoideo se dirige al orificio yugular para continuarse con la yugular externa. Entonces ahí se dan cuenta de comunicación entre senos. Por ejemplo, los cavernosos se comunican por los hinches cavernosos. Una infección de un seno cavernoso puede trasladarse al otro lado, al otro seno cavernoso. La trombosis del seno cavernoso es mortal en el 50% de las personas aproximadamente. Causa la muerte. La trombosis del seno cavernoso se puede producir por una infección en el triángulo peligroso de la cara. Incluye la nariz y el labio superior. Cuando se exprime la esquinilla con las manos sucias, entonces el germen puede pasar por ahí y llegar, o un acceso dentario superior en un molar, en maxilar, y entonces puede también por esa vía llegar el germen al seno cavernoso y dar una trombosis del seno cavernoso. Y ahí fíjense que el seno cavernoso hay los dos petrosos. El inferior va al seno sigmoideo y desemboca en el seno sigmoideo, y el superior desemboca aquí en el transverso, con la continuación del transverso en el sigmoideo. De todas formas, como le digo ahorita, si hay un glóbulo rojo en cualquier lugar de aquí, ¿a dónde va? Al confluente de qué? De los senos, primero. Y después va a dónde? Al orificio yugular, donde está el seno sigmoideo, y se continúa con la yugular interna. Por tanto, la vena yugular interna no solo recoge sangre de la parte externa, o sea, del cuello, sino recoge sangre también de la cavidad abdominal. Por supuesto, sangre venosa. Esto no lo tienen que estudiar, es una imagen para ver los senos. Por ejemplo, ese es sagital superior. Esas son las yugulares internas, las dos. Esto es lo que yo le decía de la forma en que puede propagarse una infección de la nariz o labio superior al seno cavernoso. Por esta vía, angular, nasofrontal, oftálmica superior, seno cavernoso. O por el preso pterioideo, si es de los dientes superiores, del maxilar. O sea, los dientes superiores son del maxilar, pero los molares. Esto es la tuba auditiva, la parte cartilaginosa de la tuba auditiva, eso no lo tienen que saber. ¿Y eso qué es? ¿Qué carótida? ¿Qué carótida? No. Una carótida. Yo no digo que no, estoy preguntando qué carótida.
Externa. Ahora como No. llega hasta el borde superior de cartílago tiroides. ¿Es externa o Y ahí se divide en dos. Externa y interna. ¿Cuál es ese entonces? Eso sería no? Externa. No, la externa no Interna. La externa no penetra en el cráneo. Si no es una La tiene que que dar. penetra es la interna, ¿no? Esa es la interna. Ese es el cóndulo occipital. Aquí vienen, ya lo vieron, las venas tiroideas, superior, medio, inferior. Y entonces aquí vienen ya esa imagen que ahora vimos, la facial, la vena facial, que acompaña a la arteria, que ustedes ven ahí. Va al ladito de la arteria, pero la sangre en la vena va del ángulo medial del ojo hasta la yugular interna. Y la arteria facial va al revés, de la carótida externa hasta el ángulo medial del ojo. Entonces las venas superficiales son esas, las externas que son dos y las anteriores que son dos también. ¿Cuál es esta? La yugular Esa es la externa y esa, la yugular anterior. anterior. Fíjense que esta yugular anterior se inicia en la vena mentoniana, que está en el triángulo mentoniano, que estudiaron en el cuello, triángulo submentoniano. Y después esa vena pasa por el triángulo muscular, ubomotraqueal, que es la yugular anterior y va a terminar aquí en la yugular externa, que está cortada aquí. La yugular externa, ya vimos ahorita cómo se forma en otra imagen. Aquí. Esa es la yugular externa cortada, que se forma por el ramo posterior de la recta mandibular y la auricular posterior. Es una vena superficial que dice que contornea lateralmente en el esternocleido mastoideo. Pasa por el triángulo occipital del cuello, o también puede decir por el triángulo posterior del cuello. Y entonces ahí termina desembocando la subclavia, o en ocasiones la yugular interna. Es una vena superficial, esas dos, pero están cubiertos por este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Platisma. Esta vena sirve de barómetro para medir si hay aumento de presión venosa en el cuello. Pues normalmente, como le dije, esa vena en una parte de su trayecto se va a dilatar en la persona que discute mucho, se dilata. Pero cuando hay una obstrucción de la cava superior por un pulmón del timo, por ejemplo, que obstruye la cava superior, entonces toda esa vena se dilata. Y esa vena, como es superficial, se nota a todo lo largo dilatada. Eso indica, perdón, eso indica que hay un aumento de presión venosa debido a una obstrucción o en la vena brachocefálica de ese mismo lado o en la cava superior. Si es en la vena brachocefálica, ese mismo lado, la yugular interna se dilata. Pero si es en la cava superior, se dilatan las dos. ¿Está bien? Déjenme ver si, para que entiendan eso, miren. ¿Ven? Estas son las dos brachocefálicas. Y aquí está la terminación de la yugular externa. ¿Ven? Si hay una brachocefálica, esta fluida, la que se dilata, es la yugular externa de este lado. Y por supuesto la yugular interna, pero la yugular interna no se ve porque es profunda. Pero esta sí se ve. Pero si la obstrucción está aquí, en la cava superior, entonces se dilatan los dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Estas brachocefálicas no tienen que estudiarlas porque son venas del tórax, pero sí saber que se forman por la yugular interna y la subclavia, que se unen y forman la brachocefálica. La izquierda más larga, porque como las dos terminan a la derecha, entonces por lo tanto la izquierda va a ser más larga. Porque se inicia al mismo nivel, a nivel de articulación externa clavicular, se inicia por la unión de las dos. Entonces la vena brachocefálica izquierda es más larga que la derecha.
Estas son venas que desembocan ahí en el arterio cefálico, son las venas vertebrales. Desembocan también estas venas, que son las tiroideas inferiores. Y estas no las tienen que estudiar porque es tórax. Desemboca también la torácica interna. La pericardiofrénica, que es esta vena, está al lado. Esa es la pericardiofrénica, esa cortada es la torácica interna. Por último, tienen que saber en el cuello cuáles son los ganglios cervicales, el superior, el medio y el inferior. Son ganglios que pertenecen al simpático, sistema simpático. El superior está a nivel de la primera y segunda vértebra cervical, o sea, atlas y álcida. El segundo está a nivel del T6 y el otro está a nivel de la primera costilla, que es el ganglio inferior. El inferior se une con todos esos ganglios forman parte de lo que es el tronco simpático, que son estructuras que pertenecen al sistema simpático. Entonces, la mayoría de las personas, el ganglio inferior, cervical inferior, se une con el primero torácico y forman el ganglio que se conoce como ganglio estrellado. Ustedes han oído hablar alguna vez del síndrome de Horner o del clavo de Bernard Horner. Es un síndrome que da en cualquier lugar que se produzca en la vía simpática, va a dar tosis palpebral y va a dar miosis, estrechez de la pupila. Entonces, cualquier ganglio ese que se afecte va a dar eso: tosis palpebral, estrechez de la pupila, que es la miosis. Este es el ganglio más importante de los tres, porque es un ganglio que las fibras que salen de él, los axones que salen de él, va a inervar todas las estructuras de la cabeza desde el punto de vista simpático. Usted dice, por ejemplo, inervación de la glándula submandibular. ¿Quién inerva? El simpático. Pero ¿de dónde provienen los axones? Del ganglio cervical superior. ¿Quién inerva el dilatador de la pupila? Que está en el iris, el ojo, el iris, la parte colorida de los ojos. ¿Quién inerva? Las fibras que salen del ganglio cervical superior. ¿Ahí? Entonces ese es el ganglio más importante, porque todas las estructuras de la cabeza de inervación simpática, todas dependen de la inervación de ese ganglio cervical superior. ¿Ahí? Entonces, ¿qué es ese ganglio que hace que los ojos cambien de color? ¿Pero qué? ¿Qué hace que los ojos cambien de color? No es eso, ¿no? Es un músculo que se llama dilatador de la pupila. Los colores son otra cosa del iris, que el iris tiene pigmento. Y usted hereda ese color de los ojos de sus padres. Pero eso es pigmento que tiene el iris, además de fibra muscular. El iris tiene dos tipos de fibras musculares: el esfínter de la pupila y el dilatador de la pupila. El esfínter es inervado por el tercer par, que es el oculomotor. Y el dilatador es inervado por el simpático, con fibras que salen de este ganglio. Eso lo estudiamos en el nervio craneal, pero el tercer par, ¿se recuerdan? El oculomotor. Entonces esos tres ganglios, tres juntos, mandan fibras al corazón también. O sea, participan en la inervación del corazón. Y participan en la inervación de estructuras que están en el cuello, sea las vísceras, por ejemplo la tráquea, la laringe, el esófago, están inervados por fibras que salen de esos ganglios. Es inervación simpática, también la glándula tiroide y paratiroide. Generalmente la inervación simpática causa un efecto sobre las glándulas que es disminución de la secreción, mientras que las fibras parasimpáticas causan un efecto que es aumento de la secreción. Por ejemplo, la glándula larimal, la glándula de la mucosa nasal, las glándulas salivares que estudiamos, la secreción es parasimpática, sea por el par craneal que sea, pero es parasimpática.
Entonces eso es un resumen de los ganglios, de estos tres ganglios que pertenecen a un tronco simpático que tiene 20 y pico ganglios a cada lado de la columna vertebral, por eso se llaman paravertebrales. Troncos simpáticos son ganglios paravertebrales. ¿Usted ha oído alguna vez la palabra celíaco? Celíaco. Hay, además de estos ganglios que están en troncos simpáticos, hay otros ganglios simpáticos que no están ahí, que no están por delante de vértebras en la cavidad abdominal. Y uno de ellos es el ganglio celíaco, famosísimo, porque forma parte del plexo celíaco que inerva muchas estructuras del abdomen, vísceras del abdomen. Yo solo menciono para que sepan que no solamente hay estos ganglios en el tronco simpático, o sea, los ganglios que están en el tronco simpático, no hay otros más. Y por último están los linfáticos, o sea, el drenaje linfático de cabeza y cuello, que se produce por unos nódulos linfáticos. Aquí se dice nódulos linfáticos, aquí se dice ganglios en el tronco simpático. Eso se decidió hace unos años ya, llamarlo de esa forma para diferenciarlo. Cuando se habla de ganglio, estamos hablando del sistema nervioso. Cuando se habla de nódulo, estamos hablando de sistema linfático. Entonces ahí hay nódulos submentonianos. ¿Se acuerdan del triángulo submentoniano? Hay nódulos submanibulares. ¿Se acuerdan del triángulo submandibular? Hay nódulos parotídeos, superficial y profundo. Hay nódulos auriculares. Hay nódulos occipitales. Y eso forma como un collarín que sigue la dirección del borde inferior de la mandíbula. Sin embargo, esos nódulos recogen fundamentalmente de la cabeza, de la región de la cabeza. O sea, los nódulos occipitales de esta región, los auriculares de la oreja, los parotídeos recogen de la cara, de toda esta zona de aquí. Los submandibulares recogen de los bordes laterales de la lengua, por ejemplo, y del área submandibular. Y los submentonianos recogen del labio inferior, el frenillo de la lengua y el vértice de la lengua. Si una persona tiene un cáncer de la lengua, en el vértice de la lengua, y eso usted lo ve, usted tiene que abrir la boca del paciente. Pueden ver una alteración del color o de la forma de la lengua. Y el paciente tiene un cáncer en el vértice de la lengua y tiene estos nódulos, los tiene inflamados, los submentonianos. ¿Todos pueden causar la misma patología, bro? ¿Todos? ¿Causan diferentes patologías?